Bueno, damos inicio a este podcast. Hoy tenemos invitada especial que es Ana Martínez y me encantaría que te presentaras para que esta comunidad pues entienda un poco quién eres y por qué el autoconcepto ha transformado tu vida, que al final es de lo que vamos a hablar hoy, del autoconcepto y de cómo puedes transformar tu vida a través de él. Así que te doy paso. Bueno, muchas gracias, Judy. Lo primero de todo, gracias por invitarme a tu podcast y a que más personas me puedan conocer y puedan conocer que pueden transformar realmente su vida gracias a cambiar su autoconcepto de ellos mismos. Para empezar, quiero decirte algo. Para mí, la manera de presentarme es que soy mujer, soy madre, soy esposa, soy hija, soy sobrina, soy nieta y también soy la CEO de la Academia para Mujeres Emprendedoras, con programas transformacionales como Impacta con tu marca, donde en estos programas lo primero que trabajamos es el autoconcepto de uno mismo para crear realmente una marca auténtica. Antes de llegar a ser la persona que soy, mentora y formadora y escritora, he pasado por diferentes circunstancias. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Bueno, primero tienes que saber que empecé a emprender en un multinivel de belleza, donde me empecé a encontrar con millones de retos, obstáculos, miedos, el tema de exponerme en las redes sociales, el miedo a la cámara, el miedo al que dirán. Bueno, estaba plagada de miedo. Mi vida giraba en torno al miedo, vamos a decirlo así, y me paralizaba constantemente. Pero ocurren ciertas cosas en mi vida. En ese momento era limpiadora y emprendedora. Ocurren ciertas cosas en mi vida que empiezan a hacer, llega un punto de inflexión realmente, ¿no? No sé si lo sabrás, con 27 años me diagnostican fibromialgia. Esto hace que lo primero que vaya buscando siempre buscar una alternativa, ya que el esfuerzo físico quería dejarlo a un lado. En el 2019, a finales del 2019, mi marido tiene un accidente de moto. Todo fue un clic totalmente, fue como en un segundo, como la vida te puede cambiar completamente. En ese mismo momento también estábamos pasando por el diagnóstico de un cáncer fulminante en mi suegra. Fue todo realmente... El final del 2019 fue una hecatombe y llegó la pandemia en el 2020, donde utilicé la pandemia para ir hacia adentro. Fue el momento, mientras que otros lo estaban viendo como algo malísimo, a mí fue una balsa de aceite, fue tener tiempo para mí, fue poder leer, fue poder conectar otra vez con quién era yo y hacerme las preguntas correctas. ¿Qué es lo que quiero yo realmente en la vida? ¿Qué quiero y qué no quiero en mi vida? A partir de ese momento, de bajar todo a papel y escribir todo con pelos y señales, yo siempre he sido escritora, pero no lo sabía, ¿vale? Siempre he escrito, me he comunicado a través incluso de niña, para decirle a mi madre que la había cagado. Le escribía una nota y se la dejaba debajo de la almohada para que cuando fuera a hacer la cama la descubriera. Lo que te venga a decir, empecé a escribir absolutamente todo lo que quería y lo que no quería. Entonces empecé a emprender en multinivel y empecé a encontrarme con todos estos miedos y durante un año o así fui superándome a mí misma, porque empecé a emprender en belleza sin saber de maquillaje, sin saber de crema, sin saber absolutamente de nada. Pero siempre había sentido, la cosa era que yo tenía un sentimiento muy fuerte de que yo había venido a esta vida a algo más, que esto no podía ser solo sacarte una carrera, tener unos estudios, irte a trabajar, comprarte la casa, los hijos, la hipoteca, vamos, la estructura que está establecida, y que cuando ya lo tienes absolutamente todo lo que supuestamente tienes que tener en la vida, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué hay más? ¿No? Como para
siempre he sido una mujer ambiciosa, pero al mismo tiempo, nunca lo he dicho, ha sido una parte de mí que he escondido, porque la ambición era como algo malo. Y entonces no lo sacaba. Total, que viendo que no me funcionaba lo que estaba haciendo en ese momento y con el sentimiento de que había algo más, empiezo a formarme. Y empiezo a formarme para crear mi negocio, para buscar cuál era mi propósito, para ver exactamente qué es ese sentimiento que tenía, hacia dónde iba, porque no sabía. Y como estaba en ese punto de inflexión de decir, la vida de la noche a la mañana se va, y me hice esta pregunta, no me quiero arrepentir. ¿Qué tengo que hacer para no arrepentirme? Porque había estado también cuidando a gente mayor, con lo cual sabía las preguntas que se hacía la gente mayor, y el mayor miedo de la humanidad es el arrepentimiento. Todos te hablan de me arrepiento de no haberme atrevido, de me arrepiento de no haber hecho más de lo que yo realmente quería. Y entonces, a partir de esta formación, empiezo a conocerme. Empiezo a conocerme a mí misma, empiezo realmente a cambiar mi hábito, empiezo a hacerme preguntas que jamás me había hecho en mi vida, empiezo a conocer cómo funciona la mente, que me parece algo extraordinario. O sea, yo cada vez alucinaba más porque me entrenaba mi mente, hacía escucha activa, veía qué era lo que me decían los pensamientos que pasaban por mi mente, cómo unos realmente me potenciaban y otros mal. Pero si algo me ha cambiado a mí totalmente, es darme cuenta de la manera que me hablaba. El diálogo que tenía conmigo misma era penoso, penoso. Qué tonta que eres, que no eres inteligente, me miraba al espejo, qué fea, qué gorda, qué... Bueno, ni a mi peor enemigo la hablaba así, porque esto es otra cosa. Para el exterior, buenísima, o sea, la mejor. Pero para mí era malísima, no, lo siguiente. Entonces empiezo, como te he dicho, a conocerme a mí misma y a observar qué diálogo tengo conmigo misma. Y empiezo a entrenarme. Empiezo a entrenar todos los días mi mente, no el músculo exterior, no, vamos para adentro. Y empiezo a entrenarme todos los días, observar lo que pienso, lo que no pienso, empiezo a transformar mi pensamiento, empiezo a hablarme bonito, empiezo a sanar las emociones que tengo enquistadas, que eran muchas, muchas. Y empiezo a descubrir el autoconcepto. Y yo lo veo como nuestra mente es un ordenador. Igual. ¿Y funciona? Pues igual, porque el comando que tú le mandes, él te lo hace. Entonces, la parte de nuestro autoconcepto está metido en el software de nuestro subconsciente. O sea, nosotros no estamos destinados, estás programado. O sea, tu vida puede cambiar si cambias la programación que hay dentro de tu mente completamente. Entonces empecé a ver pues todos los archivos que estaban dentro. Yo dentro del libro Emprende la vida con confianza, que dentro de poco saldrá, lo explico como un armario. Yo abrí ese armario y empecé a ver, este pensamiento me sirve, este no, este sí, este no, este sí, este no. Y empecé a reprogramar todas mis creencias. Dejé huecos, ¿para qué? Para meter realmente esos archivos nuevos que me llevaran hacia donde yo quería ir y que realmente me hicieran estar bien conmigo misma. Porque todo empieza en ti. Todo absolutamente empieza en ti. Lo que tú ves en el exterior es un reflejo de lo que llevas dentro. Es la proyección de tu película, de toda la película que llevas aquí dentro montada. Hay una lección que me gusta mucho. Yo hablo mucho sobre películas, ordenadores, para contaros de manera más fácil. Hay una lección dentro del programa Impacta con tu marca que se llama Escribe el guión de tu película. ¿Por qué? Porque tú tienes que salirte de la parte de personaje, tú eres un personaje en sí, y puedes ver cuál ha sido toda tu historia hasta el día de hoy. Pero tú a partir de hoy, siendo consciente de toda esa historia, puedes empezar a crear el guión de tu película, lo que quieres ver en los capítulos siguientes. Y cada día puedes escribir cómo va a ser ese capítulo.
De ahí la intención que le pongas en cada capítulo, cómo sales cada día a la vida, cómo te expones a la vida, qué es lo que muestras de ti, qué es lo que enseñas. Y entonces desde ahí, desde ese autoconcepto, desde cambiar mis hábitos, desde sanar mis emociones, empecé a sanar. Yo tenía una lista enorme de enfermedades. Tenía migrañas crónicas, cefaleas tensionales, fibromialgia, colon irritable, protrusiones discales. Tuve un accidente y esto fue muy chocante y me volvieron a hacer las resonancias y me dijeron, no tienes protrusiones. Digo, ¿cómo? Digo, sí tenía 3 protrusiones en el cuello. Y dice, no tiene. Digo, ¿cómo puede ser eso? Dice, pues el anterior radiólogo se equivocaría o algo. Digo, claro. Yo en ese momento ya estaba yendo muy a profundo de que el cuerpo habla lo que la boca calla. Y eso es literal. Cuando hoy en día, cuando siento que me duele algo, voy al origen de por qué empezó todo y empiezo a cuestionármelo todo. Yo creo que lo que ha cambiado más mi vida ha sido cuestionarme absolutamente todo. Dejar la queja a un lado, hacerme responsable de mi vida, por supuesto, ante todo, y darme cuenta que yo no podía estar esperando que el exterior me diera lo que yo realmente quería. Que si yo quería hacer algo, todo estaba en mí. Todo, absolutamente todo. Que yo podía cambiar mi realidad si yo quería. Había una palabra que a mí me jodía cada vez que me decía, te lo digo de verdad. Tú vives en tu realidad, tú vives en tu mundo. Yo prefiero vivir en el mundo que en el mundo de otros, ¿sabes? En el mundo donde sus realidades son preocupaciones, quejas, estás buscando qué le da al gobierno, qué no le da al gobierno, qué hace, qué no hace. Y viviendo en sufrimiento todo el día, porque al final el sufrimiento es una elección. La primera vez que me dijeron el sufrimiento es una elección, digo, ¿qué me estás diciendo? Digo, sí, completamente. Y yo ahora se lo explico a mis alumnas. Digo, tú ves una película de estas de miedo, de terror, ¿no? De asesinato o algo de eso. Digo, pues eso es lo que estás haciendo tú todos los días con la película. Vengas con la película una y otra vez, en replay, una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Digo, ¿y cómo quieres terminar? Mucha gente me dice, estoy estresada, estoy agotada. ¿Te has parado a pensar por qué? ¿Por qué estás en ese agotamiento? Si te pasas todo el día pensando en lo que ha pasado, que lo que pasó, pasó. Y el futuro no existe, el futuro lo crea hoy. Solo existe el eterno presente. Pero claro, yo también entiendo que para llegar yo a este punto, he tenido que entrenar mucho mi mente. He tenido que escucharme mucho. He tenido que parar y analizarme. Entonces, bueno, no todo el mundo está dispuesto a eso tampoco. Y también entiendo que has tenido que abrir tu mente a ver desde otra percepción y a ver Claro. desde esa percepción, porque eso a veces es lo que quizás yo encuentro que más cuesta, ¿no? El decir, da miedo verte desde otro lugar. Y yo siempre digo, ya, pero más miedo, ¿no te da más miedo quedarte donde estás? Exacto. Es que esa era la cosa, que a mí en ese sentido yo no tenía miedo y estaba abierta a aprender. O sea, a ser eterna aprendiz y a mirar, a ver lo que otras personas me podían realmente explicar, aprender. Claro, tú ten en cuenta que yo vengo de un barrio muy humilde. Mi percepción de la realidad era una historia completamente diferente a la percepción de otra persona que está en otro punto, que está más abierta, que está más... Claro, pero cuando tú para llegar a ese punto, tienes que abrir mucho la mente. Tienes que empezar a darte cuenta de que hay mucho más, que tú al final eres una hormiguica
en el infinito universo que hay, porque no sabemos ni de la misa a la mitad tampoco. Que esto, que si nos vamos volados, se puede expandir mucho el concepto del universo. A mí hay muchas cosas que me han ayudado y con el tema del autoconcepto. Y uno es entender que al final todo está en el significado, en la interpretación y en la percepción que tú tienes de todo lo que ocurre. La historia que te cuentas tú cada día es lo que crea tu realidad. Según la historia que te cuentas, así haces la interpretación y así tienes la percepción de tu propia realidad. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar la historia cada día, cuando tú te empiezas a contar una historia bonita, y esto no es solo el pensamiento positivo, que mucha gente me dice, es que tú eres muy positiva. Sí, oye, si tengo que elegir, elijo ser positiva a ser negativa. Eso para empezar. Y luego, ¿por qué poder contarme? Si tengo la opción de contarme una historia bonita, ¿por qué me tengo que contar una historia mala, ¿no? Y es que la mente al final está fabricada o se ha creado ya para que esté en la parte negativa y no en lo positivo, porque al final está para salvarnos, para que cuando éramos cavernícolas tenía que tener esa parte de que no nos comiera nadie. Entonces tenemos como muy activado todavía el cerebro reptiliano y cuando aparece, pues aparecen todos esos miedos, aparecen esos bloqueos, pero lo bueno de tú conocer cómo funciona la mente, de conocerte a ti misma, de hacerte las preguntas correctas, te lleva a que puedas salir de ese estado mental, porque al final todo es un estado mental, absolutamente todo. Entonces tú puedes realmente cambiar ese estado mental, puedes salir de ese ciclo de miedo, puedes salir. Sí que te voy a decir que busques acompañamiento, porque hacerlo sola cuando puedes hacerlo acompañado, cuando puedes ayudarte de profesionales. Y aquí, ya que estás tú en la rama de psicología y escuchaba esta mañana tu podcast, me ha llamado la atención mucho algo. Y es que cuando a mí me diagnosticaron la fibromialgia, me mandaron al psicólogo y al psiquiatra. Yo me acuerdo de esa psicóloga, que el Señor me perdone, pero lo único que me dio fue un libro y me dijo, apáñatela. O sea, tú ya sabes que tienes que vivir con el dolor y aquí ya no hay más nada. Literal. Y para colmo, júntate con grupos de fibromialgicos. Pama Henry. Para que el autoconcepto se sostenga. Exacto. Vaya a ser que no sostengas el autoconcepto. Y me acuerdo, Judy, que me sumé a un grupo de Facebook en aquel momento que me estoy pasando de un punto a otro, pero es que quiero que veáis como que no ha sido de la noche a la mañana, que ha sido un trabajo interno grande. En ese momento me acuerdo que cuando me sumé al grupo de Facebook de fibromialgia, eso era una competición de ver quién estaba peor. Literal, ¿eh? Era una competición de, pues yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo lo demás para allá, pues esto, lo otro. ¿no? Al segundo o tercer día que empezaron a llegarme los mensajes de cómo estaba uno, de cómo estaba el otro, ten en cuenta que yo me llevó hasta pensar quitarme de en medio porque pensaba que era una carga para mi familia. Decidí alejarme de eso. O sea, no. Esto no me está haciendo bien y no, porque me metía más al hoyo. Por eso sí que una de las cosas que más se trabaja en el desarrollo personal es con quién te juntas, ¿no? Con quién te rodeas, con qué personas, qué mentalidad tienen, hacia dónde van, qué visión, qué... Y sobre todo, a mí me duele, ¿no? Me duele mucho que en esta sociedad nos creemos nuestro autoconcepto bajo etiquetas
para seguir justificando o tener una forma de justificar que lo que me pasa es normal, ¿sí? Y que no tengo escapatoria. Sobre todo, o sea, a mí como psicóloga, cuando me ha venido gente y me ha dicho, no, es que yo soy trastorno límite de la personalidad, tengo TDAH, tengo ansiedad y una depresión mayor. Y le digo, bueno, ¿quieres algo más? Te doy el DSM-5 y si quieres, no sé, apúntate a lo que quieras. Claro, a mí cuando venía la gente y me decía, ¿pero qué tengo? Y le digo, ¿qué más da? ¿Te va a solucionar algo que yo te ponga una etiqueta? ¿Te soluciona algo que te diga tienes ansiedad? ¿Para qué lo necesitas? Y es, las personas no se dan cuenta que vivimos en una sociedad que lo que nos ha enseñado es a etiquetarnos para poder pertenecer. Y hoy leía algo que me ha impactado. Y es, la gente tiene más miedo a ser rechazada que a morir. Totalmente. Entonces, cualquier cosa, etiqueta que nos haga pertenecer a un grupo, nosotros vamos a sostener eso bajo cualquier concepto. Sí. Y ahí es donde el sufrimiento entra dentro de nosotros, porque claro, yo soy una persona que he tenido ansiedad y a mí ir a los psicólogos y que me dijeran, es que vas a tener que convivir con la ansiedad toda tu vida, es Qué muy fuerte. lo que durante 18 años me ha hecho decir, la psicología no puede ser una ciencia que estudie el cerebro humano y las emociones y la conducta humana y que a mí me vengas a decir que no tiene solución. No me lo creo. O sea, no me lo creo. No me lo creo. Entonces, ahí han sido mis 18 años extensos de búsqueda a ver dónde entraba que a mí me dijeran el mensaje contrario, porque yo siempre digo, yo nací dando. Yo siempre lo diré, o sea, siempre he sido una niña que mi madre me reñía porque me ponía los bocadillos y yo los daba. Y entonces la profesora le decía a mi madre, es que le tenemos que dar las galletas, como que digo yo de estas de pájaro que no saben nada, porque tu hija le piden el bocadillo y ella va dando, lo va repartiendo. Entonces, yo siempre sabía que estaba aquí por algo grande. Yo siempre he tenido esa sensación, pese a que luego he estado enjaulada en una vida que no me pertenecía por no ser rechazada. Entonces, Por la estructura. por pertenecer a la estructura, sobre todo familiar, y ser leal a mi familia, yo me he enjaulado en una vida que no era la mía, que es, vale, voy a ser funcionaria, que es lo que me han dicho toda mi vida que tengo que ser para tener una seguridad, pero claro, no quería ser cualquier tipo de funcionaria y yo quería irme a prisión, que ahí mi familia entró en el escándalo más grande. Y para mí ha sido... Eres revolucionaria. Claro, era entre lealtad familiar y rebeldía familiar, que al final son las dos caras de la misma moneda, pero Totalmente. como digo yo, es la misma herida, pero bueno, le puedes dar la forma que más quieras. Y sí que es verdad que, claro, o sea, yo no sirvo para trabajar 5 minutos con una persona y sin conocer hacer un informe y tener que hacer lo que me manden. Yo, como digo, no valgo. Yo entiendo que hay gente que vale y es maravilloso, pero yo no he nacido para eso. Yo desde pequeña le decía a mi madre que iba a ser mi propia jefa y no tenía ni pajolera idea de qué era emprender, porque en mi familia no había emprendedores. Y mi madre esto me lo dijo el otro día y dije, digo, si que apuntaba yo ya alto de pequeña. ¿Sí? Entonces, claro, cuando yo estoy en búsqueda, cojo una depresión. Ya no era solo ansiedad. Tienes ansiedad y depresión. Y vas a tener que convivir con ello toda tu vida. Vas a tener momentos que vas a estar mejor, otros te van a entrar los bajones, vas a tener crisis, vas a tener que estar tomando medicación toda tu vida. Y claro, a mí me reventó, como digo yo, el 2023. 2023
me petó. Me petó en el momento en el que después de 7 años buscando un hijo, me quedo embarazada, es un embarazo de riesgo, el que era mi marido decide irse, que es perfecto, decide no estar, que lo creé yo. Eso es algo que también me gusta explicarlo porque es como, yo al principio lo viví con mucha rabia, pero lo que no entendía es que mis creencias y mis heridas habían generado que eso me ocurriera así, porque yo estaba siguiendo un patrón familiar. Y eso no lo decidió él, sino que yo ya busqué a la persona que sabía que se iba a ir. Y esto cuesta decirlo, porque a mí me costó aceptar que la responsable era yo, porque yo había elegido así. Pero claro, yo me quedo embarazada, veo que mi vida empieza a coger esa idealización social, porque ya la gente era, tienes 39 años y el niño, el niño, el niño, la niña, el niño, la niña. Bueno, me quedo embarazada, se va, me echan de prisión, embarazada y de baja, con el tema de la... como, bueno, no sé, que hicieron no sé qué. Una reforma. Sí, la reforma esta, que supuestamente todos los interinos antiguos íbamos a quedarnos con una plaza, fue todos los interinos que estáis de baja y que no nos interesáis, os vais fuera. Y luego me dicen que mi hijo viene enfermo. Y ahí ya, evidentemente en ese momento no podía tocar fondo porque ahí fue mi fe la que me dijo, no, si Dios ha decidido darte eso que tanto has estado pidiendo, es inviable que esto salga mal. Esto viene a enseñarte algo, cógelo, venga como venga. Y esta es una pregunta que yo siempre hago a las personas que están conmigo, y es, está muy bien pedir, pero ¿estás dispuesto a autoconocerte a través del camino de la vida, que la vida tiene preparado para ti? Porque es muy fácil decir, vale, con el autoconocimiento te vas a hacer millonario y vas a crear la vida de tus sueños, y entonces ahí sí lo compro. Venga, claro, paso por todo lo malo porque eso es lo que me espera. Pero ¿y si eso no te espera? ¿También estás dispuesto a pasar por aquí? Porque no es un camino que tú elijas haciendo tratos. No, el autoconcepto y el autoconocimiento no entiende de tratos. O entras o no entras. O decides vivir en amor o decides estarte en el miedo y seguir viviendo en miedo. Y cualquier decisión es perfecta. Ahí es donde yo empecé a entrar en el autoconcepto y en el autoconocimiento sin saberlo. Ya había entrado antes porque yo en prisión, esto parecerá muy loco y muy extraño, pero yo siempre he visto el sufrimiento en esas personas. He visto también la luz que hay en esas personas, pero que realmente no han sido capaces de ver su grandeza, y con tal de ser aceptados y no ser rechazados, pues han tomado unas decisiones que, pues bueno, no eran las más adecuadas y han acabado donde han acabado. Pero yo no veía maldad, yo veía ese sufrimiento, ese dolor que llevan dentro. Entonces, para mí, cuando yo ya eran como muchas señales. Yo me acuerdo que en enero del 2024 yo estaba con una depresión sin querer levantarme de la cama, pese a que evidentemente por mi negocio también multinivel, me levantaba, hacía el paripé 5 minutos, grababa 4 vídeos de wow, qué bonito mi día, qué hermoso, tal, no sé qué, vamos con energía, no sé qué, y me volví a meter en la cama. Y yo me acuerdo que, yo siempre lo diré, hubo una amiga que me dijo, ¿qué haces el jueves por la tarde a las 7? Y le dije, nada. Y me dijo, conéctate aquí. Esa conexión, en 3 horas, yo ya no estaba deprimida. Yo ya no veía depresión. Yo ya no veía tristeza. Yo veía que ahí estaba lo que yo siempre había estado buscando.
Porque si a mí en 3 horas, pese a que cada cosa que salía por la boca de ellos dos, que eran Álvaro Boscov y Javi Rodríguez, me estaba dando bofetadas, pero yo seguía ahí, así. Yo decía, madre mía, a ver por dónde me cae la siguiente. Ahí entendí que había algo más y que lo que yo había estado pidiendo, seguramente si yo no hubiese estado en ese estado, yo le hubiese dicho a mi amiga, no puedo porque tengo que hacer esto, lo otro o lo de más allá. Entonces yo siempre digo, hay algo que es súper importante cuando entras en el autoconcepto. Uno es honrar tu pasado. Porque muchas veces nos dedicamos a juzgarnos a través de él. Hónrate. Porque gracias a eso, tú ahora decides cambiar. Claro. Honra a tus, como digo yo, a tus ancestros, a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, a tu linaje. Porque ellos no tuvieron la oportunidad quizás de sanar. Y tuvieron que vivir esa vida enjaulados o que no querían. Pero no tenían otra visión. No había otra visión o no podían llegar a esa otra visión. Totalmente. Entonces, yo siempre digo, tu linaje no es el que te ha hecho ser quien eres. Es la visión y los juicios que tú has hecho hacia ellos sin darte cuenta que lo único que estabas haciendo es juzgarte a ti, lo que te ha hecho tener esa visión y esa percepción de ti. Porque es verdad que de niños nos lo creemos todo, pero tú eres adulto ya y no te estás haciendo responsable. Hay muchos niños en cuerpos de adultos que no quieren darse cuenta de que se han de responsabilizar, de que lo que sucede en la vida no es culpa de nadie, de que nadie me hace nada, sino que si yo tengo mis heridas y yo creo que la vida es injusta, no pretendas ver ahí fuera justicia, porque no la vas a ver. Si yo dentro tengo una herida de abandono, no puedo pretender que ahí fuera la gente no me abandone. Si yo siento insuficiencia, no puedo pretender que ahí fuera me alaben. Porque no va a ser así, porque la vida, como has dicho tú antes, para mí, lo externo es solo una visión de tu mundo interno. Para que tú sigas reafirmando todo aquello en ti o elijas ver el conflicto en vez de para seguir sufriendo, para sanar. Y esto Claro, la gente no lo entiende. Cuando tú has dicho el sufrimiento es opcional, hay una frase que me gusta mucho. El dolor no es opcional. El dolor se siente, pero el sufrimiento sí que es opcional. Y lo que tú alargues un conflicto es opcional. Depende de las verdades que tú quieras escuchar y decirte. Claro. Porque me ha encantado cuando has dicho el cómo te hablabas a ti. Claro. Si yo cuando me di cuenta de cómo me estaba hablando dije, ¿pero qué quieres? Ya, ¿qué pretendes? ¿Qué pretendes en este mundo? Si no tienes enemigos, tu mayor enemigo está enfrente del espejo, eres tú.